cerebro humano ha sido capaz de crear a un potencial competidor, el cerebro artificial. En el mundo se dice que la era cibernética recién ha comenzado. El cerebro artificial creado por el hombre no puede imaginar, ni sentir, ni juzgar, al menos por ahora. Las grandes transformaciones antes necesitaban milenios. La primera conquista técnica de los seres humanos, el fuego, precisó más de 500.000 de años para dar el paso siguiente constituido por los asentamientos. Antes el futuro quedaba lejos, distante, y parecía siempre pertenecer a las generaciones venideras. Hoy, en cambio, el futuro se escurre entre nuestros dedos, se diluye ante nuestros ojos y suele convertirse en pasado con la velocidad de los suspiros. Antes, la futurología requería enormes esfuerzos de credulidad y un cierto grado de disposición, y si no que lo diga Julio Verne. Hoy, sin embargo, se puede arriesgar ilimitadamente sin encontrar demasiadas controversias. ¿Cómo no vamos a creer en el futuro si estamos viendo a nuestros propios niños manipular sus resortes? Los niños actuales están madurando electrónicamente y en poco tiempo aprovecharán sus experiencias con los videojuegos y las computadoras para manejar el nuevo mundo sin miedos ni confusiones. En realidad, los niños están pareciendo más a su tiempo que a sus padres. En los últimos 100 años, la cantidad de seres humanos aumentó 50 veces, pero el conocimiento se multiplicó por 10 millones. O sea, que el conocimiento humano aumentó 200.000 veces más rápido que la población. En los últimos 50 años todo ha cambiado. Puede suponerse que el salto siguiente se dará en 5 años y el mundo se seguirá achicando. El futuro nos está enviando mensajes que es indispensable asimilar con prontitud, porque cualquiera sea la vertiente o el principio, modificará nuestras relaciones sociales y determinará nuestra integración o marginación del mundo. Es probable que el siglo XX pase a la historia como el siglo de la computación, pero en el umbral del siglo XXI, las pantallas fosforescentes han comenzado a invadirlo todo, hasta los hogares. Hay quienes dicen que estamos ingresando a un mundo desconocido donde realidad y ficción se confundirán de un modo hasta ahora inimaginable. Y para probarlo, han aparecido máquinas capaces de generar la llamada realidad virtual, gracias a la cual es posible pasear por una casa imaginaria, recorrer lugares que desaparecieron hace siglos, introducirse en el cuerpo humano convirtiéndose en un simulador quirúrgico, visitar las galaxias, convivir con dinosaurios y hasta, según se adelanta, mantener relaciones sexuales a distancia. La realidad virtual alude a aquello que nos parece real, pero que en realidad no lo es decir, que de alguna manera es sintético, es fabricado. El cine era una realidad virtual, es decir, cuando se filmaba sobre una sucesión de cuadritos fijos en un acetato y luego se cortaba y se pegaba y se montaban escenas que no existían o se hacían fotomontajes, eso también era realidad virtual. Lo que pasa es que no tenía nombre. Ahora, todo esto hace explosión con la era de la electrónica y en particular de las computadoras. Es decir, la capacidad para cortar, pegar, fotomontar, trucar, colorear, dar marcha atrás, cambiar una cosa por otra dentro de la computadora es esencialmente ilimitado. Entonces, al abrirse esta nueva puerta, es que entonces se acuña el término realidad virtual para todo ese tipo de técnicas que son algo así como los efectos especiales del cine llevado a su máxima y enorme expresión. O sea que el antecedente de esta técnica es la computadora. El antecedente de esta técnica es la computadora, sí. Es decir, la realidad virtual es algo que ocurre dentro de una computadora. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el cine nos ha mostrado excelentes ejemplos. Cuando se reconstruyen dinosaurios con un realismo fantástico y esos dinosaurios caminan y se mezclan con personas, en realidad
todo parece ser lo mismo que antes, es decir, pero la diferencia está que esos son dibujos que se han construido cuadro por cuadro dentro de una computadora y que esas escenas que demoran 10-15 segundos en la pantalla, tal vez son 6 meses de cálculo de computadoras haciendo esa especie de dibujo animado, de ese dibujo animado electrónico que tiene tanto realismo, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que sucede, eso es lo nuevo que hay. El hombre que ideó la computadora moderna no era un mago, sino un simple ingeniero, el alemán Konrad Zuse. Él fue quien construyó la primera calculadora automática programable, trabajando con el código binario, sistema de numeración que solo consta de 2 cifras, 0 y 1. Basado en el relés de las telecomunicaciones más el código binario, fundó los orígenes del procesador de datos. Formulando ciertas combinaciones de 0 y 1, era posible determinar números y letras. El proceso electrónico de datos ha mejorado gracias a la microelectrónica. Con los tubos electrónicos fue posible reducir el tamaño de los componentes. Luego comenzó la fabricación de chips, partiendo de un disco de silicio. En los años 60, 10 elementos hacían un chip. 10 años después, fueron 1000. Hoy se integran hasta 100 millones de transistores y otros componentes en 1 centímetro cuadrado. Ahora, las órdenes no se dan con diferentes tarjetas perforadas. Existen el software y los programas operativos y utilitarios, especialmente diseñados para facilitar el trabajo. ¿Quién hubiera aceptado en nuestro país hace nada más que 20 años que iba a existir la telefonía celular, el fax, la televisión satelital, las centellografías, la internet o la posibilidad de conocer el sexo de un feto? ¿Quién hubiera creído que podría llegar a desaparecer la Unión Soviética? Que China se transformaría en el proveedor del 51% del total de juguetes y equipos deportivos de los Estados Unidos. Que dejarían de ser noticias los viajes espaciales. O que en un pequeño disco podría llegar a contenerse trillones de partículas con la más amplia y variada información. Y sin ir tan lejos, hubiéramos creído hace 10 años que iba a ser posible pagar la luz, el agua, la contribución inmobiliaria en los supermercados o en los salones de quiniela. Y todo tiene que ver con la comunicación. En tiempos pasados, la vecindad implicaba distancia. Hoy el vecino puede estar en las antípodas y podemos dialogar con quien no vemos ni conocemos físicamente, pero con el que compartimos la misma información global, con el que consumimos productos parecidos, músicas idénticas, y con el que a lo mejor gritamos el mismo gol al mismo tiempo. La comunicación nuestra, la de esta noche en Fin de Siglo, la reanudamos inmediatamente de la pausa. El gran plato del banquete tecnológico de este fin de siglo es la realidad virtual, basada en el concepto de que las experiencias humanas se construyen a partir de información que envían los sentidos y por lo tanto se puede considerar que cualquier sensación produce informaciones que el cerebro analiza e interpreta. Esto es la teoría, pero vamos a un ejemplo práctico que nos involucra muy de cerca a los uruguayos. El ingeniero Juan Grompone, que hoy nos honra con su autoridad en la materia, es un talentoso en el más amplio sentido, que compatibiliza en una dosificación óptima lo humanístico con lo científico. Él tiene un pasatiempo, un hobby, que él califica de manía lisa y llana. Hurgar y revolver libros, papeles y fotografías de esas que esperan una mirada inteligente que las exhume y las rescate de las librerías de viejo. Encontré una colección de fotografías estereoscópicas que me llamaron la atención y cuando las empecé a mirar decían Montevideo, Mercado Viejo, 1876, 1877,
Era una colección de 14 fotografías que las miré con un estereoscópico, porque Cataldo, que era quien me las estaba mostrando, tenía un estereoscopio del siglo pasado. ¿Qué es un estereoscopio? Es un aparato para ver. Las fotografías estereoscópicas son dos fotografías, una que corresponde al ojo izquierdo, otra que corresponde al ojo derecho. Y el estereoscopio es una especie de aparato con unas lentes que permite que yo mire con mi ojo izquierdo la fotografía izquierda y con mi ojo derecho la fotografía derecha. Entonces, cuando logro que se fusionen las dos imágenes, tengo la realidad virtual, es decir, tengo la sensación de profundidad, la sensación de relieve. Y bueno, precisamente tomé alguna de ellas, que las que parecían en mejor estado, miré, y ahí aparecía el interior de la ciudadela, el mercado viejo, la puerta de la ciudadela vista del lado de atrás, el patio de armas, las barandas, en fin, era la sensación del túnel del tiempo. Uno se zambullía en algo que ya no existía. Bueno, esa sensación me quedó imborrable, y de ahí surgió lentamente la idea de intentar dibujar eso. Es decir, me conecté con un grupo de arquitectos encabezado por Marcelo Paisé, que tenía gran experiencia en dibujo arquitectónico mediante computadora, y entonces pacientemente a lo largo de todos estos años fueron dibujando esa ciudadela, ese mercado viejo y todo eso que hoy no existe. Y hoy tenemos una colección de imágenes, una colección de material que se enriquece todos los días con nuevos aportes, con nuevas combinaciones. ¿Es esto que estamos viendo? Sí, que permite ver cosas, primero, que no existen, y en segundo lugar, cosas que nadie vio, como por ejemplo ver la Plaza Independencia con lo que quedaba de la ciudadela, con el mercado viejo, a la altura del Palacio Salvo, que no estaba construido. Es decir, a la altura de algo que nadie vio, y hacer un vuelo alrededor de la plaza como si estuviéramos en helicóptero, excepto que estamos a fines del siglo pasado, ¿verdad? De modo que se permiten ver cosas que no solo no existen, sino que además nadie vio. Eso es un poco la realidad virtual, ¿no? Es decir, poder tal vez evocar el pasado con esa riqueza, ¿no? Con la riqueza de... También se puede evocar el futuro. Y a eso iba. Si yo no había entendido mal, usted me había dicho que se podía construir el futuro. Exactamente. ¿Cómo se hace eso? Imaginemos un caso muy simple. Imaginemos el caso del puente Montevideo, Colonia, Buenos Aires. Ese puente es un proyecto, ¿verdad? Nada impide en la etapa de proyecto hacer exactamente lo mismo, y entonces ver el puente, recorrer el puente, es decir, simplemente colocarnos en una trayectoria por la cual recorremos todo lo largo del puente como si fuera real. Es decir, nos da exactamente la misma sensación que estar recorriéndolo en automóvil. Podemos mirarlo desde afuera, tal vez podemos cruzar en barco por el lado de abajo, en fin, tener todas esas reconstrucciones y ver parte de lo que va a ser esa realidad, tal vez para cambiarla, para modificarla, para mejorarla o para decidir sobre ella. La realidad virtual también es de gran ayuda para los arquitectos, que a partir de ahora pueden ver antes de construir. Incluso con un guante virtual es posible saber si la cocina de la casa quedará cómoda. Con un programa de diseño asistido por computadora, los arquitectos dibujan casas u oficinas que deben construir y después se pasean por ellas con ayuda de la realidad virtual. En la Silicon Graphics de San Francisco, mientras tanto, se montó con la misma técnica este simulador de canotaje en hielo con el propósito de preparar al equipo norteamericano para los Juegos Olímpicos. Te hace sentir realmente extraño. Es difícil de decir, pero uno ve el video y tiene la sensación de que realmente estás ahí.
Hoy en día ya nada nos resulta imposible, porque la cotidiana comunicación universal excita las imaginaciones de tal manera que nada ahora nos parece fantasía, porque nuestra capacidad de asombro, asimilación y tolerancia hacia lo desconocido ha aumentado en la última década en proporciones descomunales. No obstante, antes de incorporar algo nuevo a nuestras vidas, solemos siempre plantearnos la misma interrogante. La utilidad, Grompone, de esto. Bueno, la utilidad es múltiple. Por empezar, reconstruir el pasado. Reconstruir el pasado es una cosa que importa mucho. Es decir, cuando los arqueólogos encuentran solo los cimientos de un edificio y son capaces de reconstruir como era, están haciendo algo fantástico por nuestro conocimiento del pasado, que es un poco lo que pasa con el mercado viejo. El conocimiento del futuro, es decir, el reconstruir el futuro para plantearnos alternativas, desde la persona que quiere construirse su modesta casa y quiere saber cómo va, qué aspecto va a tener, cómo va a ser la cocina, si la cocina es grande, si es chica, si me gusta cómo están puestas los ambientes, en fin, todo eso lo puedo hacer a una escala muy modesta, que es la de la vivienda personal que se va a construir, por ejemplo. La tercera alternativa es poner al alcance, democratizar, por ejemplo, la información que está en los museos o en los archivos. Supongamos el caso más notorio es la Biblioteca del Vaticano. El Vaticano tiene una biblioteca gigantesca, pero que es esencialmente inaccesible porque no cualquiera puede acceder a sus manuscritos, es decir, no es cuestión de que estén al alcance de cualquiera. Pero la electrónica, la realidad virtual y todas esas combinaciones permiten que la Biblioteca del Vaticano en su versión electrónica sí esté al alcance de todo el mundo, porque no hay ningún inconveniente para que yo lo pueda hacer, ver y revisar todos sus manuscritos iluminados en los próximos años. Y eso se está haciendo. Es decir, el proyecto de convertir la Biblioteca del Vaticano en un instrumento electrónico y por lo tanto a disposición de todos los historiadores o de todos los curiosos, va a ser una de las revoluciones fantásticas en el conocimiento, porque verdaderamente nadie sabe todo lo que hay ahí adentro y posiblemente se descubran muchísimas cosas nuevas. Y además va a ser esencialmente democrático, es decir, cualquiera va a poder hacerlo. Las computadoras han creado lo que se llama el mall virtual, un centro comercial que no existe en ninguna parte, salvo en este sistema. Pero las tiendas sí existen y también los productos exhibidos, que van desde una pizza hasta cortinas para la casa. Si una persona se interesa en adquirirlos, puede probar sus distintas alternativas hasta elegir la que más le guste. Para comprarlos, deberá entregar sus datos en la misma pantalla: nombre, número de tarjeta de crédito y la clave personal. Con este sistema virtual, todo parece posible, pero ¿no generará una sociedad aburrida e inactiva que pretenda realizar todo desde la casa? Estamos tratando de lograr justamente lo contrario. Si la gente quiere salir y experimentar la compra y tocar los melones, es libre de hacerlo. Pero lo que nosotros ofrecemos es que cuando se está apurado, no se tiene tiempo y la agenda está copada y a pesar de ello requiere los servicios, es posible hacerlo rápido, eficiente y cuando necesite hacerlo. Esta técnica se puede utilizar, como en el caso de los dinosaurios, para el cine, o puede quedar en la computadora, o puede engendrar un nuevo concepto de museo, como dice el historiador Caetano, que ya los museos dejan de ser cosas inertes y pueden llegar a pasar a ser cosas muy atractivas, animadas, no tristes, no viejas. Sin duda. Esto es una manera, son nuevas formas que nacen en los medios electrónicos, de modo que pueden ir a todo, por empezar, a todos los medios electrónicos. Y el primero de ellos es la televisión, es decir, la televisión es su expresión natural. De hecho, casi todas estas cosas nacen en una computadora y son video. De modo que eso es lo que permite ser video de alta calidad, es lo que permite, por ejemplo, ir al cine. Si se quiere sacarlo de su medio ambiente es la electrónica, es decir, es la televisión, es la pantalla de la computadora y es la autopista de la información. Es decir, nada impide que yo construya todo un gran mecanismo de realidad virtual, reconstruya algo que ya no existe, construya algo que va a existir en el futuro, y enseguida podemos poner ejemplos, y eso esté a disposición de quien lo quiere consultar
ya sea porque está en una computadora, ya sea porque está en un disco compacto, igual a los de música, ya sea porque está en la red internet, de modo que yo puedo acceder desde un país a otro, en fin, cualquiera de los mecanismos que hoy existen electrónicos y los que existirán, porque esto es apenas el comienzo, ¿verdad? Esta es, otra vez, la Silicon Graphics. En sus laboratorios se han creado y probado diferentes sistemas que luego son utilizados en el cine, en la publicidad y en otras actividades. Dennis Muren ha ganado 6 Oscars de la Academia de Hollywood por sus efectos especiales. Ahora contamos con una nueva herramienta y tenemos directores de cine con nuevas visiones que no se habían conocido antes. Todo ese trabajo está en Terminator 2. Esos efectos no se habrían podido hacer exitosamente con la tecnología tradicional. Esta copa no existe en realidad. Sin embargo, se la puede girar, apreciarla desde cualquier ángulo e incluso agregarle reflejos de un lugar también inexistente. Tal vez comienza siendo un entretenimiento porque en el área del entretenimiento hay dinero, hay recursos para poderlo hacer. Entonces por eso los dinosaurios son su primera aplicación, pero terminan siendo el vehículo para que deje de ser un entretenimiento y sea una poderosa herramienta cultural. Pero todavía hay más. Para fines de este siglo, los robots personales aparecerán en la mayoría de los hogares, facilitando los trabajos domésticos y convirtiendo a las casas en oficinas internacionales. Habrá robots que servirán de compañía a personas solitarias, y perros y gatos robots, que serán mascotas capaces de alertar y ahuyentar la presencia de extraños. Los robots cortarán el césped, lo regarán, limpiarán las ventanas de los edificios, despacharán nafta y hasta realizarán operaciones quirúrgicas de alta complejidad y precisión, a partir de la realidad virtual, programados por un médico que podrá estar a miles de kilómetros del quirófano. Y la electrónica bajará de precios a niveles increíbles. Lo que antes costaba 500.000, hoy vale 5.000 y en 5 años costará 500. Otra cosa que está disminuyendo es la duración de las tandas comerciales en televisión. Compruébelo usted mismo, ahora en vivo, virtual y directo. Ya volvemos. Se quedó pensando en lo que vendrá, no se asombre que aún hay más. Estamos a un paso de las teledemocracias, en las que los ciudadanos podrán intervenir con su voto electrónico en las secciones del Parlamento.
Los automóviles serán eléctricos y algunos alimentos vendrán con bioingeniería incluida, tales como las carnes vacunadas o huevos antidepresivos. Habrá escuelas binacionales y libros que corregirán con emisiones de voces electrónicas la pronunciación de los niños lectores. Ya se visualizan computadoras traductoras instantáneas que permitirán en 5 o 10 años mantener conversaciones telefónicas que serán traducidas electrónicamente y se emitirán en otro idioma, pero con nuestra propia voz. Habrá prótesis para todos los órganos y sangre artificial. Se podrá cultivar en suelos sintéticos y dispondremos de almohadas antirronquidos. Entre el pasado y ese futuro que está al alcance de la mano, el presente está representado por la realidad virtual. La realidad virtual funciona con este equipo cibernético. El casco permite ver en 3 dimensiones y en las manos los joysticks comandan la aventura virtual que se ha elegido. Esta tecnología ha sido creada en los laboratorios de Walt Disney. Generalmente nosotros no mostramos nada al público que no esté absolutamente listo, probado y afinado. Pero este es un medio tan nuevo que queremos mostrarlo a la gente, que ellos vean en qué estamos trabajando y saber si estamos en el camino correcto. Que tiene percepciones en primera instancia con respecto a esto y que le provocan rechazo, ¿no? Por ejemplo, todo ese aditamento que aparece a veces rodeando este tipo de tecnologías, los cascos, los guantes, los disfraces. ¿Es necesario eso? ¿Es imprescindible? No, yo creo que esto son muy importantes en el área del entretenimiento, sin duda, porque ¿para qué sirve ese casco que se asocia a la realidad virtual? Es el viejo estereoscopio del siglo pasado. Todo ese casco lo único que hace es que yo vea con mi ojo izquierdo y con mi ojo derecho cosas distintas. De modo que es algo así como ponerme 2 cámaras de televisión o 2 pantallas de computadora que sean visibles por mis ojos. Eso es el casco. Entonces, por ahora esa es una de las soluciones que se ha encontrado. Pero hay otras soluciones. Por ejemplo, se pueden usar los clásicos lentes rojos y verdes, simplemente de celofán rojo y verde que se usaban antes, hace 50 años, para mirar fotografías en relieve. También se pueden usar, eso es el equivalente a un casco. Y el guante que permite señalar y hacer todo eso, eso es el equivalente al ratón, o posiblemente en el futuro a una herramienta mucho más importante que sirve para señalar, que es el propio dedo. Es decir, también posiblemente desarrollando bastante la tecnología, se va a poder señalar con el dedo directamente y entonces tener que eliminar ese tipo de instrumentos. Es decir, no es ni el casco, ni los guantes, ni todos esos disfraces van al fondo de la cuestión de la realidad virtual. Al fondo de la cuestión de la realidad virtual es que las imágenes son electrónicas. Tal vez yo necesite más o menos intermediarios o intermediarios más o menos molestos para conectarme con ellas, pero evidentemente la tendencia es a que el ojo desnudo y el dedo, la mano, esos sean los elementos. Es decir, en ese sentido me voy a sentir cómodo y me voy a sentir inmerso en esa realidad. Por ahora me voy a sentir un poco como extraño, ¿no? Cuando tú hablabas, mucha gente como yo habrá recordado aquella etapa del cine de tercera dimensión, donde a la entrada del Gran Palace, mi adolescencia, entregaban unos lentes azules y rojos, creo, verdes y rojos. ¿Tiene algo que ver aquella tercera dimensión pretérita con relación a esto? Sí, también era una forma de realidad virtual. Es decir, en aquel entonces esos lentes lo que permitían, al ser de distinto color, era que cada ojo viera una imagen distinta y por lo tanto reconstruyera virtualmente en mi cerebro, es decir, la realidad virtual de esa fotografía tridimensional o ese cine tridimensional. De modo que eso era también otra de las etapas que se fueron cumpliendo a lo largo de este siglo para construir realidad virtual. Era la versión en movimiento de la estereoscopía del siglo pasado. Pero eso con todo derecho se le podía llamar realidad virtual.
Las grandes marcas, algunas de las cuales participan del mercado publicitario uruguayo, también han acudido a la realidad virtual procurando mejorar el perfil de sus productos. Estas son muestras de avisos televisivos no emitidos aún en nuestro país. Same player, shoot again. Orangina, shake it before you drink it. Look, Captain, it's the missing son! But where's the escape pod? Lo que está sucediendo hoy en día, esta revolución tecnológica que nos asombra, nos conmueve y nos excita, que nos ha hecho cambiar nuestro concepto de perdurabilidad de lo que nos rodea, que nos ha transformado a los seres comunes y corrientes en los ignorantes de este fin de siglo y que ha revertido la calidad de la relación intelectual con nuestros hijos, no implica una generación espontánea. Es parte de un proceso cognoscitivo que viene de muy lejos. Lo que ha cambiado es la velocidad de esa evolución, que a diario nos enfrenta a la imposibilidad de digerir y metabolizar tanta novedad. Y nos preguntamos, ¿cuándo y dónde vamos a parar? Mientras otros han adoptado posturas críticas que son infaltables en los periodos históricos de inflexión. Algunos investigadores han alertado acerca de eventuales consecuencias negativas que aparejaría en determinadas circunstancias el uso abusivo de esta moderna tecnología. Hay quienes han aludido a una noción de la realidad virtual especialmente tóxica. Es cuando se transforma en una experiencia solitaria y exacerbante de la propia soledad. La realidad virtual, según esta teoría, no sería un instrumento de comunicación como la televisión. Otros afirman que mirar la violencia en el cine o en la televisión es una cosa, pero es otra muy diferente participar de una simulación de violencia, recogiendo una escopeta virtual y volándole la cabeza a una persona. Esto podría tener consecuencias muy traumáticas dentro de 20, 30 o 40 años. Se ha dicho finalmente que el bien y el mal deben ser definidos por la gente. Si una persona no tiene comunicación adecuada con los demás o se introduce en una sociedad virtual violenta, quizás no adopte una conducta individual o social apropiada. Nadie sabe dónde vamos a parar. Es decir, el problema de la electrónica, de la revolución electrónica, es que todas las cosas indican que la revolución electrónica, que marcha a toda velocidad y que marcha a una velocidad desconocida para el hombre, es decir, nunca nada se movió cambió, revolucionó a esta velocidad,
no tiene ningún indicio de que está por detenerse. Sí, todas las cifras, todas las curvas que se pueden trazar, todas las predicciones muestran que esto sigue, es decir, que no se le ve ni siquiera en los próximos 10 años asomo de que esto se detenga. De modo que esto sigue a este ritmo enloquecido por lo menos por 10 o 15 años, porque no hay el más mínimo síntoma de que esta velocidad se detenga. De modo que a dónde va a parar es absolutamente imposible de adivinar. Cada 5 años cambia todo, es decir, la computación, la informática es toda nueva cada 5 años. 5 años es una generación. Y usted, que es un hombre de ciencia, pero además es un gran humanista, ¿cómo piensa que este vértigo va a incidir sobre la sociedad, sobre la estructura social, sobre el entramado social? Va a cambiar de una manera, pienso que imprevisible, pero yo soy optimista sobre el tema este, es decir, creo que el hombre es un ser tecnológico, es decir, todo lo que somos se debe a la tecnología que construimos en el pasado. Hace 3 o 4 millones de años que estamos construyendo tecnología, y eso es lo que nos ha bajado de los árboles, nos ha dado herramientas, nos ha mejorado las manos, nos ha dado la capacidad de hablar, de comunicarnos, nos ha mejorado nuestro lenguaje, nos ha dado la luz eléctrica. Somos hombres tecnológicos. Si nos quitaran la tecnología volveríamos a 2 millones de años atrás a caminar de nuevamente por la selva, ¿verdad? O por la sabana. De modo que soy esencialmente optimista, porque el hombre es un ser tecnológico, es un ser que ha creado y depende de la tecnología. Ahora, adivinar qué va a pasar, eso es imposible. Es decir, porque el futuro no es algo que se pueda adivinar, el futuro es algo que se construye. Es decir, cada uno de nosotros, eligiendo lo que nos gusta, o creando cosas nuevas, o aceptando o dejando de aceptar distintas cosas, estamos construyendo el futuro. De modo que, de hecho, es una tarea colectiva y es una tarea, no se trata de adivinar algo que está por ahí, se trata de construir algo que va haciendo, ¿verdad? Pero también hay aplicaciones en arquitectura, diseño, fabricación, exploración espacial, medicina. La realidad virtual para mí es principalmente un medio de comunicación. Creo que la realidad virtual hará posible que la gente se conecte entre sí de nuevas formas. Ahora, con las redes de comunicaciones computarizadas, uno está reducido a palabras. A medida que la Internet se vuelva más rica en su habilidad de transmitir grandes porciones de datos, se estarán usando video, sonido y finalmente realidad virtual para hacerlo. En una mirada amplia, lo que va siendo de la humanidad este fin de siglo no configura un panorama sencillo. Las sociedades se han hecho más complejas. Minorías que reclaman espacios, familias deshechas, derechos nuevos, delitos inexistentes en los códigos penales, movimientos ecológicos, niños consumistas, pobreza extrema, plazas públicas y estadios enormes creados por espacios televisivos, la caída de los muros y la erección de los odios. Seres solitarios e incomunicados a pesar del increíble avance de las comunicaciones. Tal vez no debamos pretender que la tecnología nos resuelva todos los problemas, pero alguien deberá ocuparse, tal vez artesanalmente, de proveer a este tiempo de valores éticos y morales, de afectividad, de solidaridad, de tolerancia, de prudencia y generosidad. Que sin esos ingredientes
nos va a resultar imposible disfrutar de las maravillas que la tecnología nos tiene preparadas para dentro de unos días nomás.